Hola de nuevo, soy Félix, vuestro profe de penitenciario, y vamos a continuar con el tema 1. Y vamos a ver hoy el tema del Convenio de Estrasburgo de 21 de marzo del 83, que resulta que era el segundo de los apartados que hablamos sobre el tema de cumplimiento en otros países de condenas de nacionales de otros estados. Y vemos que fue ratificado el 11 de marzo del 85 y entró en vigor el 1 de julio del 85 en nuestro país. Vamos a hablar de que estamos hablando de que una persona, por ejemplo, un español le ha sido condenado en Canadá y quiere venir a cumplir aquí en España la condena. O al revés, el canadiense que ha sido que ha sido condenado en España y va a su país, a Canadá, a cumplirlo. Vemos que esto pues ya tiene muchos años. Y luego también mencionar el protocolo adicional que se firma por España, como tenéis ahí, el 9 de septiembre del año 2014 y se publica el 2 de octubre de 2017. Vamos a seguir. Condiciones del traslado. Estas son las tres condiciones. Consentimiento voluntario y plenamente consciente del interesado. Eso es importante. Y luego veremos también que tienen que estar de acuerdo los dos estados, tanto el estado de condena como el estado de cumplimiento donde va a ejecutarse la condena que se le impuso a este nacional de otro estado. Vamos a ver este traslado que nos dice que por supuesto el condenado sea súbdito del estado de cumplimiento. Ahí no habla ya de nacional. Sentencia condenatoria sea firme, es decir, no quepa recurso. Que la pena sea, pues, que el resto por cumplir sea, como tenéis ahí, el menos 6 meses desde el día de la recepción de la petición, aunque como os referimos, en casos excepcionales se puede convenir que sea de duración inferior, y que la infracción constituya infracción penal con arreglo a la ley del estado de cumplimiento, principio de doble incriminación o tipificidad. Eso quiere decir que en ambos países tiene que ser un tipo previsto para esa pena. El condenado puede expresar su deseo, como tenéis ahí, tanto al estado de condena como al estado de cumplimiento. Ya se pondrán de acuerdo entre ellos. Pena a cumplir después del traslado. Vemos ahí que esta pena puede ser de dos maneras, se puede realizar. O bien proseguir el cumplimiento en base a una resolución, como veis ahí, judicial o administrativa. ¿Por qué? Porque deja a cada país que decida cómo se va a tramitar esa prosecución. O bien convertir la condena mediante un procedimiento ya sea judicial o administrativo, por lo mismo que os acabo de decir, que sustituye así la sanción impuesta al estado de condena por una sanción prevista en la legislación del estado de cumplimiento, es decir, una conversión, un cambio. Prosecución es proseguir, conversión es cambiar, aunque hay unos límites para ese cambio, pero bueno. Hay que tener claro lo que tenéis en ese cuadrito. Cumplimiento de condena, estado de cumplimiento. ¿Por qué? Porque no se va a meter un país en la legislación penitenciaria de otro, lógicamente. El interesado debe ser informado antes del traslado, pues, de todo lo que va a pasar, lo que va a suponer, la conversión de la condena, por ejemplo, el procedimiento que se habría de imponer, para que decida sobre si quiere o no pues que se realice este traslado. Y en España el procedimiento seguido es el de prosecución de la ejecución. Eso sí que interesa que lo tengamos clarito. Seguimos. Prosecución, ¿en qué consiste? El estado de cumplimiento estará vinculado por la naturaleza jurídica de la pena impuesta y también por la duración de la misma, como es lógico. Pero ahí se nos hace la mención de que caso que en la legislación del estado de cumplimiento dicha sanción pues no se pueda, digamos, proseguir de la misma forma, habría en este caso que adaptarla. Y tenéis ejemplo de una cadena perpetua que no se podría aplicar en España de esa manera. Lo que sí que hay que tener claro es que no se puede agravar la sanción impuesta en el estado de condena ni exceder del máximo previsto en la ley del estado de cumplimiento. Y ahí os hacemos mención a que la duración viene de la pena inicial. La pena inicial, que es la que tendría que cumplir en el estado de cumplimiento esa persona, deducidas todos los beneficios que ha tenido acceso en el estado de condena. Es decir, si a una persona que le han condenado 24 años, por ejemplo, en el estado de condena, le quedan 22 por cumplir, viene a España, que sabéis que el límite normal son hasta 20 años, aún le quedarían 20 años de cumplimiento. ¿De acuerdo? Porque la pena inicial, en este caso que os he dicho, sería de 22. Vamos a seguir. La conversión. Puede realizar la conversión, pero claro, con estos límites. Queda vinculado por la constatación de hechos que figuren en la sentencia condenatoria.
¿de acuerdo? Es decir, la justificación de aplicación del tipo en el estado de cumplimiento. No podrá convertir una sanción privativa de libertad en sanción pecuniaria, dinero, deducir íntegramente el periodo de privación de libertad, cumplido por el condenado, por supuesto, y no agravará su situación penal inicial. A partir del traslado, recordar una cosa importante. Solo el estado de condena puede decidir acerca de un recurso de revisión. Ya estudiaréis esto en procesal y sabréis que el recurso de revisión es un recurso de carácter extraordinario. Pero solo se puede ver este tipo de recurso en el estado de condena. ¿De acuerdo? Vamos a ver las consecuencias del traslado. Estamos hablando de estado de cumplimiento. Podrá perseguir el trasladado, juzgar o arrestarle por cualquier otra infracción distinta de la que ha motivado su condena actual. Es decir, si tenía cosas pendientes en el estado de cumplimiento, se le podrán pedir responsabilidades. Ambas partes, tanto el estado de condena como de cumplimiento, pueden conceder indultos, amnistías o conmutaciones de la pena, de conformidad con lo que establezca sus respectivas legislaciones, como es lógico. Como os acabo de decir hace un momento, la revisión de la sentencia inicial solo sería posible en el estado de condena para resolver ese recurso de revisión que tiene ese carácter extraordinario, como os he comentado. Y cesación de la ejecución o cumplimiento de la condena si por cualquier causa que fuere la pena inicialmente impuesta en estado de condena dejara de ser ejecutoria, las autoridades de cumplimiento del estado de cumplimiento, en el momento de ser informadas, ordenarán la puesta de libertad del condenado. Eso viene a ser una especie de absolución, indulto, amnistía, conmutación que hemos visto antes. ¿Cómo se traslada? Muy bien, hemos dicho que lo solicita el condenado. Tanto lo puede decir al estado de condena como al estado de cumplimiento. Si el estado de condena le llega la solicitud y, bueno, considera que está dispuesto a hacerlo, facilita al estado de cumplimiento la información necesaria para que pues el estado de cumplimiento pueda valorar la situación. Si las autoridades del estado de cumplimiento están dispuestas a considerar el traslado porque ha habido una petición previa del condenado, informarán a las autoridades del estado de condena sobre el carácter y duración de la pena que se deberá cumplir tras el traslado. Se aplica el procedimiento de prosecución, como hemos visto. Es decir, en definitiva, el condenado puede pedir al estado que considere la solicitud de traslado y ambos estados se van a poner de acuerdo y se van a informar perfectamente sobre cómo está la situación y cómo quedaría la situación después del traslado. Si ambos estados muestran su conformidad, como decíais, se informa al interesado y para que éste pues manifieste su conformidad una vez se entere de cómo quedaría la cuestión. Ámbito territorial del convenio, pues es todos los países que lo ratifiquen. Ahí tenéis, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, hay un montón. Si tenéis curiosidad, podéis verlo en internet, todos los países que han firmado el convenio de Estrasburgo. Algunos os sorprenderían. Vemos el tema de tramitación. Eso estamos hablando de una tramitación aquí en España, ¿no? Entonces aquí tenemos un interno extranjero que pues quiere cumplir en su país. El canadiense este que hemos comentado al principio. Pues nada, el jurista pues conocería los pormenores del asunto y entonces pues una vez visto el tema de que se puede realizar, lo enviaría el establecimiento penitenciario a la Asociación General de Cooperación Jurídica Internacional, que está dentro del Ministerio de Justicia, y a su vez lo haría llegar al Consejo de Ministros, que en el caso de que lo conceda, pues se devuelve a su Dirección General y a su vez al establecimiento penitenciario para que comunique tanto a Interpol a través de la Dirección General de la Policía como a Delegación Subdelegación del Gobierno de Dirección Insular el traslado de esta persona condenada para que salga de España y se vaya a su país. Eso es un poco un esquemita rápido de cómo funciona el asunto. Cumplimiento. Cumplimiento una vez efectuado el traslado se regirá por la ley del estado de ejecución. Y eso es importantísimo por lo que hemos comentado, que no puedes inmiscuirte en la legislación de otros países. En España la autoridad que regula todo el tema es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es quien toma las decisiones sobre la persona trasladada aquí. O sea, ese español que nos lo han traído aquí a España. Vamos a ver el protocolo adicional, que viene a ser como una especie de añadido a la base que hemos tenido en el convenio de Estrasburgo. Y este protocolo adicional se firma por España el 9 de septiembre de 2014, publicado en BOE, ahí lo tenéis, el 2 de octubre de 2017, para su entrada en vigor.
Entonces tenemos que tener claro que esto es un añadido al Convenio de Estrasburgo, ¿de acuerdo? Viene a ser como que ha crecido de alguna forma, ¿no? Vemos que en el caso de que el nacional de una parte, caso de condena definitiva, se trata de sustraer el cumplimiento o continuación del cumplimiento en el estado de condena, lo que estamos hablando es que esta persona se ha evadido del estado de condena y está ahora en el estado supuestamente de cumplimiento. Entonces, estamos hablando de que el estado de condena puede solicitar al estado de cumplimiento que se encargue del cumplimiento de la condena. Ejemplo, el español que se ha evadido de Canadá, Canadá le pide a España que cumpla la condena. Petición de la parte requiriente. La parte requerida podrá, antes de recibir los documentos, proceder a detener a la persona condenada o tomar cualquier medida a garantizar que permanezca en su territorio. Es decir, esto es un establecimiento de una medida cautelar para tener a este español controlado dentro de España a efectos de lo que se decida posteriormente. Y es importante en este caso, porque estamos hablando de alguien que se ha evadido, de que no es necesario el consentimiento de la persona condenada para el traslado del cumplimiento de la condena. Esa condena de Canadá que la cumpliera aquí en España es español. Luego también estamos hablando del caso de personas condenadas a objeto de una medida de expulsión o de deportación. En este caso, el estado de condena, el estado de cumplimiento, a petición de estado de condena, el estado de cumplimiento podrá dar su conformidad para el traslado de una persona condenada sin el consentimiento de esta, cuando la condena, como vemos ahí, llevar una expulsión o deportación que le impida permanecer en el estado de condena a posteriori del cumplimiento de la misma. Lógicamente, el estado de cumplimiento únicamente dará su conformidad a efectos del apartado 1 después de haber tomado en consideración la opinión de la persona condenada. Es decir, es un paso previo a ese cumplimiento dentro del estado de ejecución. A efectos de la aplicación del presente artículo, el estado de condena proporcionará todo esto que tenéis ahí, una declaración que figura la opinión, una copia de la medida de expulsión o deportación, etcétera, etcétera. Seguimos. Toda persona trasladada no será procesada, condenada ni detenida, ni sometida a ninguna otra restricción por cualquier hecho anterior a su traslado, salvo en los casos siguientes. Es decir, en estos casos sí que sería objeto de ese procesamiento, condena, etcétera. Cuando el estado de condena lo autorice, o cuando, habiendo tenido posibilidad de hacerlo el condenado, no haya abandonado en los 45 días siguientes el territorio del estado de cumplimiento. Eso hace que se le pueda perseguir en el estado de cumplimiento por alguna cuestión que tuviera previa. El estado de cumplimiento podrá tomar medidas necesarias conforme a su legislación, incluida un proceso en rebeldía con vistas a interrumpir la prescripción y que no se pudiera escapar por esas cuestiones previas que tuviera. Y todo Estado podrá, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que viene a ser el garante de que todo el mundo esté enterado de quién firma este protocolo, de quién firma el Convenio de Estrasburgo, etcétera, etcétera, y se le puede decir a este secretario general que no se haga cargo del cumplimiento de condenas en las condiciones expresadas en este artículo. Lógicamente, ante la pregunta de ¿y si no se dice nada? Pues sí que se asume. Firme entrará en vigor. Lo que tenéis que tener claro es, en este caso, el plazo. Entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de 3 meses a partir del depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación y aprobación. Ese es el plazo general que se afirma en el protocolo adicional. 3 meses, o sea, el primer día del mes siguiente a partir de los 3 meses desde que se haga lo que sea, de que sea la firma en vigor, la adhesión, la renuncia al mismo y ya está. Todo Estado miembro que se adhiera al convenio podrá adherirse al presente protocolo, es decir, el protocolo es más importante en el convenio. Primero el convenio y luego el protocolo. Y vemos ahí el plazo que os he dicho de 3 meses desde que se haga cualquier actuación. Entrará en vigor el día 1, o sea, siempre va a haber un plazo de 3 meses y algo para que tenga efectos las decisiones que se adopten sobre estas cuestiones. Cualquier Estado podrá en el momento de la firma del depósito de sus instrumentos, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, designar el territorio o territorios a los cuales se aplicará el presente protocolo. Es decir, no tiene por qué ser todos los firmantes del convenio de Estrasburgo. Vemos que el secretario general del Consejo de Europa será el que maneje todo, como os he comentado antes, y tener en cuenta también lo que tenéis de aplicación temporal. El presente protocolo se aplica al cumplimiento de condenas dictadas antes o después de su entrada en vigor. Se podrá realizar cualquier tipo de denuncia en cualquier momento del presente protocolo. Ahí tenemos el plazo habitual cuando tiene efectos las denuncias, y la denuncia del convenio supondrá la del presente protocolo, es decir, no se puede tener lo principal y tener lo accesorio. Y como os he dicho, todo pasa por el secretario general del Consejo de Europa. Adhesiones, firmas, depósitos, renuncias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, con esto acabamos esta parte. Nos vemos en la próxima ocasión con la Ley 23/2014. Hasta pronto, chavales.